Capítulo 13. La enseñanza de la lectura y de la escritura. Desarrollo espontáneo del lenguaje gráfico. En la época en que dirigía en Roma la escuela normal ortofrénica, había ensayado algunos métodos originales para la enseñanza de la escritura y la lectura. Itard y Seguin no ofrecen en sus trabajos pedagógicos ningún método racional para enseñar a escribir. En las citas que hacemos se verá cómo procedía Itard. He aquí lo que dice Seguin sobre la enseñanza de la escritura. Para hacer pasar a un niño del dibujo a la escritura, la cual constituye su aplicación más inmediata, no le queda al maestro más que llamar D a una porción de círculo apoyado en sus extremos sobre una vertical, a dos oblicuas reunidas en un vértice y cortadas por una horizontal, etc. No se trata, pues, de saber cómo un niño aprenderá a escribir. Si dibuja, pronto escribirá. Es preciso hacer trazar las letras siguiendo las leyes de los contrastes y de las analogías. Así, la O se aprenderá junto a la I, la B a la P, la T a la L, etc. Según Seguin, no es necesario enseñar a escribir al niño que dibuja, escribirá. Pero la escritura, para este autor, es la escritura de mayúsculas impresas y no habla en ninguna parte de cómo el niño aprenderá a servirse de otro alfabeto. Consagra, en cambio, un gran capítulo a la descripción de la enseñanza del dibujo que prepara la escritura, enseñanza llena de dificultades. Para la enseñanza de la lectura, Itard procedía de este modo. Colgaba de unos clavos clavados en la pared figuras geométricas de madera como triángulos, cuadrados, círculos y dibujaba sus contornos en la misma pared. Después de esto, su alumno, el salvaje de Aveirón, las quitaba y debía ponerlas de nuevo en su sitio guiándose por los dibujos. De estos ejercicios nació la idea de los encajes planos. Por último, Itard fabricó letras mayúsculas de imprenta y repitió con ellas lo mismo que había hecho con las figuras geométricas. Las dibujó en la pared, disponiendo los clavos de manera que el niño pudiese quitarlas y volverlas a poner. Seguin, más tarde, usó en vez de la pared un plano horizontal, dibujando las letras sobre el fondo de una caja. Después de 20 años, Seguin aún no había cambiado de procedimiento. Me parece superflua una crítica del método de Itard y Seguin. Este procedimiento es inferior a los que se usan con los niños normales, a causa de dos errores fundamentales: la escritura con el alfabeto mayúsculo del tipo de imprenta y la preparación a la escritura por medio de un estudio analítico de geometría que nosotros hemos considerado inadecuado para la edad infantil. Seguin pasa sin transición de la observación psicológica del niño y de sus relaciones con el ambiente al estudio de las construcciones con líneas y figuras relacionándolas con un plano dado. Dice que el niño dibujará fácilmente la recta vertical, pero que la horizontal se convertirá pronto en una curva porque la naturaleza así lo dispone. Esta disposición de la naturaleza es debida al hecho de que el hombre ve el horizonte en forma de una línea curva. El ejemplo de Seguin puede servir para demostrar la necesidad de una educación especial capaz de desarrollar el espíritu de observación y el pensamiento lógico. La observación debe ser absolutamente objetiva, es decir, libre de todo prejuicio. Seguin tiene en este caso el prejuicio de que el dibujo geométrico debe preparar la escritura, y esto le impide descubrir el procedimiento natural que la prepara. Además, cree que las desviaciones de las líneas, es decir, la inexactitud con que el niño las traza, son debidas a la inteligencia y al ojo y no a la mano. Por esto, durante semanas y meses se cansa explicando la dirección de las líneas y guiando las miradas del idiota. Seguin creía que un buen método debe partir de lo alto, de la geometría, de la inteligencia del niño, y que solo las relaciones abstractas son dignas de tenerse en cuenta. ¿No es este un error muy generalizado? Observemos los hombres mediocres. Todos hacen alarde de erudición y desdeñan las cosas sencillas. Estudiemos el pensamiento lógico de un hombre de genio. He aquí Newton, sentado tranquilamente al aire libre.
Cae una fruta de un árbol. Él observa y se pregunta, ¿por qué cae? El fenómeno no es nunca pequeño. El fruto que cae y la idea de la gravitación universal pueden relacionarse íntimamente en la mente de un genio. Si Newton hubiese sido un maestro de niños, les hubiera sencillamente invitado a admirar los astros en la noche estrellada. Un erudito hubiera creído necesario preparar antes al niño para la comprensión del cálculo sublime, que es la clave de la astronomía. Galileo observa las oscilaciones de una lámpara suspendida y descubre las leyes del péndulo. En la vida intelectual, la sencillez y el despojarse de todo prejuicio conducen a descubrir cosas nuevas. Como en la vida moral, la humildad y la pobreza material son el camino de las grandes conquistas espirituales. El método de Seguin confirma otra verdad, que en la enseñanza seguimos con frecuencia las vías más tortuosas por un instinto de complicar las cosas, instinto que por otra parte nos inclina a admirar tan solo las cosas complicadas. Seguin enseña la geometría para enseñar a escribir y obliga al niño a esforzarse por entender las abstracciones geométricas para que luego se esfuerce también en dibujar una D de imprenta. Después de esto, el niño tendrá que esforzarse de nuevo en olvidar esta letra y en aprenderla a escribir en letra cursiva. ¿No hubiera sido más sencillo empezar por esta escritura cursiva? Todavía hoy se cree que para aprender a escribir hay que empezar por hacer palos. Parece natural que para escribir las letras del alfabeto que son tan redondas se debe empezar por líneas rectas y por ganchos en ángulo agudo. Después extrañamos de buena fe que sea tan difícil corregir la dureza y la angulosidad con que los niños trazan las OEs. Y somos precisamente nosotros quienes a costa de esfuerzos mutuos les hemos obligado a escribir con ángulos agudos. ¿Quién ha venido a revelarnos que el primer signo que debemos trazar sea una recta? ¿Y por qué nos obstinamos en querer preparar el trazado de curvas ejercitando a los niños en el trazado de ángulos? Dejemos a un lado los prejuicios y sigamos un camino más sencillo. El ejercicio de trazar palos es el más difícil y solo un calígrafo logrará llenar una página con trazos regulares. La línea recta es la única que indica la distancia más corta entre dos puntos y cualquier desviación ya determina una línea que no es recta. Ahora bien, infinitas desviaciones posibles son más fáciles de trazar que la única recta, que es la perfección. Pruébese de hacer trazar sobre la pizarra una línea recta. Todos los que lo hagan trazarán una línea larga empezando ya por un lado, ya por otro y seguramente la trazarán bien. Pero si se ordena trazar una recta en una dirección determinada y partiendo de un punto dado, entonces aparecerán muchas irregularidades, es decir, errores. Las líneas serán casi todas largas, porque así el empuje del brazo ayuda a conservar la dirección. Ordenemos ahora que las líneas sean cortas y con límites fijos. Los errores aumentarán todavía más porque el brazo no podrá lanzar la mano en una dirección. La dificultad de trazar una línea recta regular se aumenta obligando a coger la pluma o lápiz de una manera determinada y no como aconsejaría el instinto. Este es, no obstante, el primer ejercicio de escritura que exigimos a los niños, ejercicio que viene complicado con la obligación de hacer todos los palos paralelos y con el grave inconveniente de ser además de dificilísimo árido, porque el niño no comprende su finalidad. En los cuadernos de los niños anormales que vi en Francia, las páginas de palos que empiezan por trazos rectos acaban doblándose en forma de C. El niño anormal, cuya atención es más débil, agota pronto sus fuerzas y el movimiento natural sustituye poco a poco al provocado. Así los palos se van pareciendo cada vez más a una C. Los niños normales, más capaces de sostener un esfuerzo, determinan correctamente su página, quedando así disimulados los defectos del sistema. Observemos en cambio los dibujos espontáneos de los niños cuando, por ejemplo, trazan líneas con un palo sobre el suelo del jardín o de un camino. Nunca veremos líneas rectas cortas, sino largas curvas entrelazadas de mil maneras. Este mismo fenómeno es el que se observa Seguin cuando hacía trazar líneas horizontales que siempre se convierten en curvas. Él lo atribuía a la imitación de la línea del horizonte.
Es una falta de lógica creer que los palos preparan la escritura. El alfabeto está en su mayor parte compuesto de curvas y no puede aprender a trazarse practicando el trazo de rectas. En algunas letras se encuentran líneas rectas, dicen algunos. Es cierto, pero ello no es una razón para empezar la escritura por un detalle de esta. Somos nosotros los que analizamos los signos alfabéticos y hallamos en ellos rectas y curvas, como analizando el lenguaje hablamos en él reglas gramaticales, pero la humanidad habla prescindiendo de tales reglas. Pues bien, ¿por qué no puede escribir prescindiendo de tal análisis y de la ejecución por separado de las partes componentes de las letras? Pobre humanidad si solo pudiese hablar después de conocer las reglas gramaticales. Pobre humanidad también si para escribir tuviera que ir trazando una por una las partes constituyentes de los signos alfabéticos que puede revelarnos el análisis. El esfuerzo que creemos necesario para aprender la escritura es un esfuerzo artificial al que viene obligado más por los métodos de enseñarla que por la escritura misma. Con un espíritu libre de dogmatismo en esta materia, como el que nada sabe de ella, observemos un individuo que escribe y tratemos de analizar los actos que ejecuta escribiendo. Este será un estudio psicofisiológico de la escritura, pues examinamos al individuo que escribe y no la escritura, el sujeto y no el objeto. Se había empezado por estudiar el objeto al examinar la escritura y partiendo de este examen se había construido un método que por el contrario se fundase en el estudio del individuo que escribe. Debía resultar original y muy distinto de los otros métodos que le han precedido. Y no es esto solo. Señalaría una nueva era en la enseñanza de la escritura, enseñanza que ahora tiene una base antropológica. Si hubiese pensado en ponerle un nombre a este nuevo método de escritura cuando empecé los ensayos con niños normales, sin poder prever sus resultados, lo hubiera llamado método antropológico. Pero la experiencia me ha proporcionado como una sorpresa y verdadero don de la naturaleza este otro título, método de la escritura espontánea. Cuando enseñaba a niños anormales tuve ocasión de observar lo siguiente. Una niña idiota de 11 años que movía normalmente la mano y poseía la fuerza suficiente no lograba aprender a coser ni siquiera a hacer pasar la aguja por debajo de la tela y luego volverla a pasar por encima reteniendo algunos hilos. Procuré entonces que la niña hiciera los ejercicios de tejido de Frabel, que consisten en hacer pasar entre tiras de papel colocadas verticalmente otras tiras transversales. Entre este y el otro trabajo existe una gran analogía. Cuando la niña adquirió habilidad en este tejido de Frabel, le volví a entregar su costura y vi con placer que había aprendido a coser. Desde aquel día los ejercicios de costura empezaron regularmente con los ejercicios de tejido de Frabel. El éxito se debe a que los movimientos de la mano habían sido preparados para coser, pero sin coser, y pensé que es preciso encontrar el modo de enseñar los movimientos antes de hacerlos ejecutar. Tratándose de preparar movimientos, estos podrían provocarse y ejercitarse fuera del trabajo directo para el cual se preparan, de lo cual resultaría que se podría ir al trabajo habiendo adquirido la habilidad necesaria para ejecutarlo y por lo tanto ya capacitado para ejecutarlo con perfección desde el primer momento. Pensé también que podría prepararse la escritura sin escribir. La idea me interesó vivamente y me asombré de su simplicidad y del hecho de no haber pensado antes en el procedimiento que me inspiró la niña, que no sabía coser. Ya que hacía tocar a los niños los contornos de las figuras geométricas de los encajes planos, no faltaba sino hacerles tocar también con el dedo las figuras de las letras del alfabeto. Hice construir un alfabeto soberbio con letras cursivas de 8 centímetros de cuerpo. Las letras eran de madera de medio centímetro de espesor. Las consonantes estaban pintadas de azul y las vocales de color rosado. Por debajo estaban forradas de latón. Además de este alfabeto movible, mandé hacer muchas cartulinas sobre las cuales se veían las letras del alfabeto del mismo color y de las mismas dimensiones, pero agrupadas según sus contrastes y analogías de formas. A cada letra del alfabeto correspondía un cuadro pintado a la acuarela
que reproducía del mismo color y dimensión la letra cursiva y al lado de esta y de menor tamaño la misma letra en caracteres de imprenta. Los cuadros pintados representaban figuras u objetos cuyo nombre empezaban por la letra adjunta. Así, por ejemplo, en M había pintado una mano y un martillo, en G había pintado un gato, etc. Estos cuadros servían para fijar en la memoria el sonido de la letra y la letra de imprenta colocada al lado de la cursiva. Debía servir para preparar la lectura en libros impresos. Los cuadros no eran una nueva idea, pero formaban un conjunto muy completo. Este alfabeto tenía el defecto de ser muy caro, pues venía a costar unos 250 liras. La parte interesante, mi experiencia fue la siguiente: que después de haber hecho colocar las letras móviles sobre las dibujadas sobre los cartones, las hacía tocar siguiendo la dirección de la escritura repetidas veces. Este mismo ejercicio se repetía después con las letras dibujadas sobre los cartones, y de este modo los niños ejecutaban el movimiento de reproducir la forma de los signos gráficos sin escribir. Fue entonces cuando comprendí que en la escritura se ejecutan dos clases de movimientos: el movimiento para reproducir la forma de las letras y el manejo del instrumento con que se escribe. Por esto, cuando los niños anormales habían adquirido la habilidad de tocar todas las letras siguiendo su forma, no sabían todavía tener una pluma entre sus dedos. Sostener y manejar con seguridad un mango de escribir implica la adquisición de un mecanismo muscular que es independiente del movimiento de la escritura. Aunque acompañé a los movimientos necesarios para trazar las letras del alfabeto, cuando yo provocaba en los anormales los movimientos de la escritura haciéndoles tocar con el dedo las letras de los cartones, ejercitaba mecánicamente las vías psicomotoras y fijaba la memoria muscular de cada letra. Queda, no obstante, por hacer la preparación del mecanismo muscular para el sostenimiento y manejo del instrumento de la escritura. Para obtener este último, añadí los movimientos descritos, otros dos. Primero, tocar las letras, no ya con el dedo índice de la mano derecha, sino con dos dedos, el índice y el mayor. 2. Tocar las letras con un palito sostenido como se sostiene un mango de pluma para escribir. En estos ejercicios, el niño debe seguir con el dedo de la imagen visual de la letra dibujada, lo cual no es muy fácil. Es cierto que su dedo está ya acostumbrado a tocar los contornos de las figuras geométricas, pero este ejercicio no es suficiente. Cuando queremos, por ejemplo, calcar un dibujo, sabemos cuán difícil es proseguir perfectamente su contorno. Para facilitar el trabajo sería preciso que el dibujo fuese capaz de atraer la punta del lápiz del modo que éste hallase una guía mecánica y pudiese así seguir con exactitud las líneas del dibujo, que en realidad solo impresionan nuestros ojos. Yo pensé que para hacer seguir con exactitud el movimiento de la escritura o para guiar de un modo más directo su ejecución, sería necesario preparar formas de letras indicadas por un surco, por donde pudiese correr la punta de un palito. El precio elevadísimo de este material me hizo desistir de hacerlo ejecutar. El sistema arriba descrito, puesto en práctica hace más de 10 años y recomendado ya en mis lecciones en la escuela ortofrénica, contenía ya las líneas fundamentales de mi método de escritura y lectura. Con gran sorpresa de mi parte, observé un día que poniendo en manos de un niño anormal un pedazo de yeso, trazó por primera vez en la pizarra y con gran facilidad y buena letra todos los signos del alfabeto. Otros niños escribieron al poco tiempo con la pluma todas las letras muy bien hechas, aunque no conocían sus sonidos. He tenido ocasión de observar lo mismo en los niños normales. La explicación es sencilla. El sentido muscular está muy desarrollado en la infancia y de aquí que la escritura sea muy fácil para los niños. No puede decirse lo mismo de la lectura, que exige un largo trabajo y requiere un desarrollo intelectual superior, porque se trata de interpretar signos, de modular los acentos de la voz para entender el significado de las palabras, y todo esto con un trabajo puramente mental, mientras que con la escritura al dictado el niño traduce materialmente los sonidos en signos y se mueve, cosa para él siempre agradable y fácil. La escritura se desarrolla en el niño con facilidad y de un modo espontáneo, a semejanza del lenguaje oral, que es una pura
traducción motora de sonidos oídos. La lectura forma parte de una cultura intelectual abstracta, que es la interpretación de las ideas expresadas por signos gráficos, y esto solo se adquiere más tarde. Mis experiencias con niños normales fueron iniciadas a mediados de noviembre de 1907. En las dos casas dei bambini de San Lorenzo, inauguradas la una el 6 de enero y la otra el 7 de marzo, habían aplicado tan solo los ejercicios de vida práctica y la educación de los sentidos hasta fines de julio, en que empezaban las vacaciones. Yo tenía entonces, como muchos, el prejuicio de que la escritura y la lectura debían aprenderse lo más tarde posible y siempre después de haberse cumplido los 6 años. Pero durante los meses transcurridos, los niños parecían preguntarse a dónde iban a parar todos aquellos ejercicios que les habían desarrollado la inteligencia de un modo sorprendente. Sabían vestirse y desnudarse, lavarse, barrer, quitar el polvo de los muebles, ordenar la habitación, abrir y cerrar los cajones, abrir y cerrar con llave, volver a colocar con orden el material dentro del armario, regar las flores, sabían observar los objetos, reconocerlos al tacto, pero no satisfechos con esto, algunos vinieron a pedirnos que les enseñáramos a leer y escribir. Como no accedimos a ello, vinieron a la escuela sabiendo dibujar letras en la pizarra, que luego nos mostraban con aire provocativo. Vinieron luego las madres en gran número a pedirnos que por favor enseñáramos a escribir a los niños, porque, como decían, aquí se aprenden con tanta facilidad las cosas que, si les enseñasen a escribir, lo aprenderían pronto y así se les ahorrarían las grandes fatigas que pasan luego en la escuela primaria. Aquella fe de las madres de que con nosotros los niños aprenderían sin fatiga a leer y escribir me dedicó a hacer un ensayo en la apertura de clase en septiembre, recordando los resultados obtenidos en la escuela de anormales. Pero luego pensé que en septiembre sería mejor volver a repasar los ejercicios algo olvidados y remetí la prueba al mes de octubre, lo cual tendría además la ventaja de empezar la enseñanza de la lectura y escritura al mismo tiempo que en las escuelas primarias y me permitiría hacer comparaciones. En septiembre empecé a buscar quién me fabricase el material de la enseñanza, pero no hallé a nadie dispuesto a hacerlo. Un profesor me aconsejó que lo encargara a Milán, pero esto solo nos causó una pérdida de tiempo sin resultado positivo. Yo quería hacer fabricar un alfabeto magnífico como el de los anormales, de madera barnizada y metal, viendo que no podía ser, me hubiera contentado con un alfabeto de esmalte parecido al que sirve para las inscripciones de los cristales de las tiendas. Tampoco pude obtenerlo. Una escuela profesional estuvo a punto de fabricarme un alfabeto en que los signos estuvieran indicados por un surco, para hacerlo recorrer con la punta de un bastoncito, pero la dificultad de su ejecución nos desanimó. A todo esto había transcurrido el mes de octubre y los niños de la escuela primaria habían ya llenado páginas y más páginas de palotes. Mientras los niños esperaban su material, entonces me decidí con las maestras a recortar grandes letras de cartón que luego pintaban de azul por un lado para poder hacer tocar las letras y de recortar alfabetos en papel de esmeril y pegar las letras sobre cartones muy lisos, con lo que resultó un material muy parecido al usado para los primeros ejercicios del sentido del tacto. Solo después de haber fabricado estas cosas tan sencillas me di cuenta de que la gran superioridad que tenía este alfabeto sobre aquel magnífico de los anormales, tras del cual corrimos unos 2 meses, si hubiese sido rica, hubiera poseído un alfabeto lujoso pero poco útil. Queremos lo conocido, lo viejo, porque no podemos conocer lo nuevo y buscamos siempre lo grandioso en lo ya realizado, sin saber en la humilde sencillez de las cosas nuevas que empiezan, el germen de lo que se desarrollará en el porvenir. Comprendí que de un alfabeto de cartón podían tenerse varias colecciones y podían por lo tanto usarlo muchos niños a la vez, no solo para aprender a conocer las letras, sino también para la composición de palabras. El alfabeto de papel de vidrio o papel de lija ofrecía al dedo del niño la guía tan buscada, de modo que ya no sería solo la vista, sino el tacto, el que vendría a enseñarle el movimiento de la escritura corrigiendo el mismo material los errores. Poseídas de entusiasmo por estas reflexiones, nos pusimos las 2 maestras y yo por la noche, después de las horas de clase, a recortar una gran cantidad de letras en papel común y en papel de lija, pegando estas últimas en cartones y esparciéndolas luego por las mesas para hallarlas secas al día siguiente. Mientras trabajaba se me iba apareciendo
de un modo clarísimo el método completo y tan sencillo que me hizo reír al pensar que no se me había ocurrido antes. La historia de nuestras primeras tentativas fue muy interesante. Un día, en una de las maestras cayó enferma. Fue a sustituirla una de mis alumnas, la señorita Ana Fedeli, profesora de pedagogía en una escuela normal. Cuando fui por la noche a visitar a la señorita Fedeli, esta me enseñó 2 modificaciones que había hecho en el alfabeto. La una consistía en un papelito pegado abajo y detrás de cada letra con objeto de que el niño no equivocase la colocación de las letras. La otra consistía en haber fabricado una caja de cartón dividida en casillas, en cada una de las cuales se podía colocar un grupo de letras iguales, a fin de evitar el tenerlas todas revueltas y confundidas en un montón. Conservo todavía esta caja construida con una tapa vieja de cartón hallada en la portería y recosida burdamente con hilo blanco. La señorita Fedeli me la había mostrado riendo y excusándose de su obra, pero yo me entusiasmé. Comprendí que las letras colocadas en sus cajitas constituían un auxiliar precioso y que ofrecían al niño una posibilidad de comparar todas las letras y de escoger las que necesitase. Así surgió el método y el material de enseñanza que voy a describir. Terminaré haciendo observar que al llegar las vacaciones de Navidad del mismo año, o sea, mes y medio después, cuando los niños de la escuela públicas se esforzaban por olvidar los palotes y los ángulos agudos aprendidos con tanto trabajo para prepararse a trazar las curvas de la O y de las vocales, 2 de mis pequeños de 4 años escribieron cada uno en nombre de sus compañeros una carta de gracias al ingeniero Eduardo Tálamo sobre un elegante pliego de papel, sin borrones ni tachaduras, y con un carácter de letra tan bello y regular que podía compararse con el que se obtiene en el 3er año de la escuela primaria. Descripción del método y del material didáctico. Tiempo 1. Ejercicios destinados a provocar el mecanismo muscular para el sostenimiento y manejo del lápiz o pluma. Material didáctico: pupitres, encajes de hierro, figuras de silueta, lápices de color. He hecho fabricar 2 pupitres iguales, compuestos de una tabla ligeramente inclinada, sostenida por 4 pies de madera. En la parte inferior de la tabla inclinada, un reborde impide que los objetos apoyados sobre la tabla resbalen y caigan. La tabla está pintada de azul y todo el resto del mueble de color marrón. Cada pupitre contiene 4 placas cuadradas de hierro, de 10 centímetros de lado pintadas del mismo color. En cada placa se encaja una placa de hierro de una determinada forma geométrica, pintada de azul y con un montón de latón en su centro, que es por donde se coge para manejarla. Ejercicios. Si colocamos los 2 pupitres, el uno al lado del otro, tocándose por sus extremos, parecerá un solo pupitre conteniendo 8 figuras. Pueden colocarse sobre la mesa de la maestra o sobre el armario o también frente al mismo niño. El objeto es elegante y atrae la atención del discípulo. Este puede escoger una o varias piezas, teniendo cuidado de tomar el juego completo, es decir, cada forma geométrica con el cuadro en que se encaja. La analogía que estos presentan con los encajes planos es completa, con la diferencia que aquí las piezas están sueltas y son mucho más delgadas. El niño toma primero el cuadrado, lo coloca sobre una hoja de papel blando y con lápiz de color delinea el contorno del hueco que tiene la misma forma geométrica que la pieza que ha encajado en él. Al levantar la placa queda dibujada la figura geométrica. Es esta la primera vez que el niño reproduce dibujándola una figura geométrica. Hasta ahora no había hecho más que recubrir los cartones de las series primera, segunda y tercera con las piezas de los encajes planos. Sobre la figura dibujada por el niño, este coloca la pieza del encaje de hierro, como hacía con las piezas de madera y los cartones de la tercera serie, y sigue su contorno con lápiz de distinto color. Al levantar la pieza de hierro queda la figura dibujada en 2 colores. De aquí nace por primera vez el concepto abstracto de la figura geométrica, pues el niño ve que de 2 placas de hierro tan distintas resulta un dibujo único. Esto es una línea que determina una figura. Este hecho llama la atención del niño, se maravilla de que 2 piezas de hierro tan distintas produzcan la misma figura y contempla gustoso este doble dibujo que parece resultar de los objetos mismos que sirvieron de guía a la mano. Además, aprende a trazar líneas que determinan figuras y vendrá un día en que con mayor complacencia todavía el niño trazará signos gráficos que determinarán palabras.
Después de esto empieza el trabajo que prepara directamente la formación del mecanismo muscular relativo al sostenimiento y manejo del lápiz o pluma. El niño, con un lápiz de color que escoge él mismo y sostenido como un mango de escribir, llena con líneas de colores el interior de la figura dibujada. Hay que enseñar al niño a no rebasar los contornos, lo que le hace comprender que una línea puede determinar una figura. Este ejercicio de llenar interiormente una figura da lugar a que el discípulo ejecute y repita los movimientos que serían necesarios para llenar 10 páginas de palotes. Además, el niño no se fatiga, porque si ha de coordinar las contracciones musculares necesarias, lo hace libremente y en el sentido que mejor le place, mientras va apareciendo ante sus ojos una gran figura de vivos colores. Al principio, los niños llenan hojas de papel con estos cuadrados, triángulos, óvalos, trapecios de colores rojo, azul, anaranjado, verde y rosado. Más tarde se limitan a usar el color azul celeste tanto para delinear las figuras como para llenarlas, viniendo con esto a reproducir la apariencia de los cartones de la primera serie. Muchos niños hacen en el centro de la figura un círculo pequeño de color amarillo que representa el botón de latón de la pieza de hierro. Otros dibujan además la forma cuadrada de la placa coloreándola de marrón, con lo cual imitan perfectamente las piezas completas. Observando las figuras sucesivas que van trazando los niños, se nota un doble progreso. Primero, las rayas con que se llenan las figuras rebasan cada vez menos los contornos y el color se va extendiendo de un modo más uniforme, ocupando todo el espacio. Segundo, las rayas de color, que al principio eran cortas y confusas, se van haciendo cada vez más largas y paralelas hasta llegar a quedar toda la figura llena de trazones regulares que la cruzan de parte a parte. Cuando un niño llega a realizar esto último, puede afirmarse que domina la pluma, es decir, que los mecanismos musculares necesarios para el manejo de la pluma han quedado firmemente establecidos. Para alternar los ejercicios se usan además los dibujos de silueta ya citados que representan flores, animales, niños, etc. y las tarjetas postales. Estos dibujos perfeccionan el manejo de la pluma porque obligan a trazar líneas de color de longitudes más variadas que en las sencillas figuras geométricas. Si se contasen las líneas trazadas por el niño al llenar estas figuras y se tradujesen en signos de escritura, se vería que equivalen a haber llenado algunas docenas de cuadernos. No es extraño, pues, que la seguridad de trazo de la escritura de nuestros pequeños haya sido comparada a la que llegan a alcanzar con los métodos rutinarios de alumnos de tercer grado de la escuela pública. Nuestros niños, cuando toman por primera vez la pluma, ya la saben manejar tan bien como los que están acostumbrados a escribir. Ningún otro método ha dado tan excelente resultado en tan poco tiempo y exigiendo tan poco esfuerzo. Mi antiguo método empleado con los anormales, que consistía en hacer tocar el contorno de las letras con un palito, era en comparación de este pobre y estéril. Aun cuando los niños hayan aprendido a escribir, les hago continuar estos ejercicios que conducen a un progreso ilimitado, porque se pueden variar y complicar los dibujos. Los pequeños ven así acumulada una numerosa colección de dibujos cada vez más perfectos, que constituye un orgullo para ellos. Con estos ejercicios preparatorios no solo se provoca la escritura, sino que se perfecciona la pluma, se va sosteniendo cada vez con más seguridad y así mis discípulos se perfeccionan en la escritura sin escribir. Tiempo 2. Ejercicios destinados a dar la imagen visivo-muscular de los signos del alfabeto y a establecer la memoria muscular de los movimientos de la escritura. Material didáctico. Letras sueltas de papel de lija pegadas en cartones. Grupos de letras en cartones grandes. El material consiste en letras recortadas en papel de lija y pegadas en cartones de dimensiones adaptadas a las de las letras. Los cartones están recubiertos con un papel muy liso, de color verde, mientras que las letras son de color gris claro o amarillo. En vez de cartones, se pueden usar tablillas de madera pulida y blanca, y las letras de color negro. Los cartones grandes, que pueden sustituirse también por unas tablas de madera, contienen letras del mismo tamaño agrupadas, teniendo en cuenta los contrastes y las analogías de la forma. Las letras deben tener la forma de los modelos de caligrafía vertical,
con o sin perfiles, según el gusto de la maestra. Ejercicios. Se empieza enseguida enseñando las letras empezando por las vocales y prosiguiendo con las consonantes, que se pronuncian emitiendo solo su sonido, no por su nombre. Se junta enseguida su sonido con el de una vocal, formando sílabas, según el conocido método fonosilábico. La lección se da siguiendo los 3 tiempos ya citados. Sensaciones visuales, táctiles y musculares asociadas con el sonido de la letra. La directora presenta al niño 2 cartones verdes o 2 tablillas blancas, según el material de que disponga, sobre las cuales se hallan pegadas las letras I, O, diciendo I, O. Después hace tocar las letras, haciéndolo ella antes para enseñar al pequeño cómo han de tocarse y, si es necesario, conduciendo el dedo índice de la mano derecha del niño sobre la letra en el sentido de la escritura. Saber tocar consistirá en conocer el sentido en que se traza una letra. El niño lo aprende pronto y su dedo, ya experto en los ejercicios táctiles, se siente guiado por la superficie rasposa de la letra, por lo cual puede repetir indefinidamente el movimiento necesario para reproducir los signos del alfabeto sin temor de equivocarse. Si su dedo se desviase, la sensación producida por el papel liso le advertiría al instante de su error. En cuanto los niños han adquirido cierto grado de habilidad en tocar las letras, les gusta hacerlo con los ojos cerrados, dejándose conducir por el papel de lija, y de esta manera la percepción se formará por la sensación táctil y muscular de la letra. Ya no es la vista, sino las sensaciones táctiles las que dirigen la mano del pequeño para hacerle seguir el movimiento, que después se fijará en su memoria muscular. Cuando la directora hace ver y tocar las letras, 3 clases de sensaciones simultáneas contribuyen al mismo resultado: sensaciones visuales, sensaciones táctiles y sensaciones musculares. No es extraño que de este modo la imagen de la letra se fije en un tiempo mucho más breve que cuando se adquiere con la simple sensación visual. Además, es importante saber que en el niño la memoria muscular es la más tenaz y la más viva, y esto explica que muchas veces, cuando no puede reconocer una letra mirándola, la reconozca inmediatamente con solo tocarla. Estas imágenes están además asociadas a la imagen auditiva del sonido de la letra. Percepción. El niño debe saber comparar y reconocer las letras al oír el sonido correspondiente. Ese sería el segundo paso. En el caso citado, la directora le pide al niño, por ejemplo, dame la I, dame la O. Si no reconoce las letras mirándolas, se invita a tocarlas. Pero si aún en este caso no las reconoce, la lección termina y se vuelve a empezar otro día. Ya hemos explicado la conveniencia de no corregir el error y de no insistir en la enseñanza cuando el pequeño no se presta voluntariamente. Número 3. Lenguaje. Después de dejar sobre la mesa las letras unos instantes, se pregunta al niño: ¿qué es esto? O ¿qué sonido tiene esta? El niño debe contestar O, I. Para la enseñanza de las consonantes, la directora pronuncia solo el sonido y apenas lo ha pronunciado, le añade una vocal y pronuncia la sílaba o varias sílabas alternando las vocales, pero acentuando siempre el sonido de la consonante. Por último, vuelve a pronunciar su sonido solo. Ejemplo: ma, me, mi, Cuando el niño haya de repetir el sonido, lo hará primero solo y después unido a una vocal. No es necesario enseñar todas las vocales antes de pasar a las consonantes. Apenas se conoce una consonante, se componen enseguida palabras. No es tampoco necesario ni práctico seguir un orden dado para la enseñanza de las consonantes. La curiosidad del niño es una guía, pues cuando éste oye pronunciar una palabra, muchas veces le interesa saber cuál es la consonante con que se compone aquella. Este interés del niño establece el orden que debemos seguir de un modo mucho más eficaz que aquel que podamos establecer por medio de un raciocinio. Cuando el pequeño pronuncia los sonidos de las consonantes, experimenta un verdadero placer. Es para él una gran novedad aquella serie de sonidos tan variados que aparecen
en cuanto se presentan unos signos enigmáticos como son las letras del alfabeto. Hay dentro de todo esto un cierto misterio que despierta un vivo interés. Un día, mientras los alumnos jugaban libremente, tenía a mi lado un niño de 2 años y medio, que su madre me había confiado por un momento. Por encima de las sillas se hallaban esparcidos algunos alfabetos completos y otros mezclados que yo iba ordenando y colocando en sus casillas respectivas. Terminado el trabajo, coloqué las cajas sobre una silla. El pequeño observaba lo que hacía y por fin se decidió a acercarse y tomó una letra, la F. En aquel momento los otros niños corrían por delante de él formando una fila y viendo aquella letra, todos juntos emitieron su sonido y pasaron de largo. El niño no hizo caso, dejó la F y tomó una R. Los otros, mirándola, se pusieron a gritar «rrrr». El niño se fue dando cuenta de que cada vez que cogía una letra, los otros que pasaban emitían un sonido. Esto le divertía de tal modo que quiso observar cuánto tiempo duraba aquel juego. Y vi que transcurrieron así 3/4 de hora sin que ninguno diera la menor muestra de fatiga. Los niños se reunieron después en grupos pronunciando a coro los sonidos y riéndose del asombro de aquel niño pequeño. Por último, después de haber levantado en alto varias veces la F y viendo que siempre producía el mismo efecto, la cogió de nuevo y enseñándola se puso él mismo a pronunciar F. En medio de la confusión de sonidos, le había impresionado de un modo especial. No es ocasión aquí de poner de manifiesto cómo la pronunciación por separado de los sonidos de las letras del alfabeto nos revela las condiciones del lenguaje. Además, los defectos debidos al desarrollo incompleto del lenguaje se ponen de manifiesto y la directora puede tomar nota de cada uno de ellos con facilidad. De aquí pueden hacer un criterio que señale el camino que ha de seguir la enseñanza de cada niño, según el grado de desarrollo de su lenguaje. Tratándose de corregir el lenguaje, es oportuno seguir las reglas fisiológicas de su desarrollo y graduar las dificultades. Pero cuando el niño tiene el lenguaje suficientemente desarrollado y pronuncia todos los sonidos, es indiferente hacerle pronunciar uno antes que otro, en la enseñanza del lenguaje gráfico y en la lectura de los signos. Gran parte de los defectos de pronunciación que persisten en el adulto son debidos a defectos funcionales del desarrollo del lenguaje en el periodo infantil. Si en vez de tratar de corregir al adulto, se hubiese tratado de dirigir el desarrollo del lenguaje del niño, el resultado sería mucho mayor. Volviendo a la escritura, haré observar que ésta se halla ya contenida en los 2 tiempos descritos, puesto que con esos ejercicios el niño ha adquirido la habilidad necesaria para sostener la pluma y para ejecutar los signos gráficos. Cuando se ha ejercitado suficientemente, está capacitado para escribir todas las letras y sílabas sencillas sin haber tomado nunca un lápiz o una pluma. Además, con este método se ha iniciado la enseñanza de la lectura al mismo tiempo que la de la escritura. Cuando ve la letra y la reconoce, lee cuando la toca escribe, o mejor dicho, inicia su conocimiento con 2 actos, que, desarrollándose y siguiendo diversos procesos, llegarán a constituir los de la lectura y los de la escritura. La simultaneidad o fusión de estos 2 actos iniciales colocan al alumno frente a una nueva forma de lenguaje, sin que pueda determinarse cuál de los 2 actos que lo constituyen prevalecerá. No debemos, pues, procurarnos de si el niño aprenderá primero a leer o a escribir, o de si le será más fácil seguir uno u otro camino. Esto debemos aprenderlo de la experiencia, la cual seguramente nos mostrará cómo en unos individuos prevalece un acto y en otros otro. Esto permite un estudio de psicología individual muy interesante. Además, está dentro del espíritu de nuestro método que se funda sobre el libre y completo desarrollo de la personalidad.